propuesta del orden del día. Señor presidente, con 8 votos positivos para la aprobación de la propuesta del día. Con 8 votos positivos se aprobada la propuesta del orden del día. Siguiente punto, señor secretario. Sí, señor presidente. Lectura y aprobación de actas anteriores. Señor presidente, para el día de hoy no contamos con actas por aprobación. Siguiente punto, secretaria, por favor. Sí, señor presidente. Lectura de correspondencia. Con radicado 1060 dejar Usme enviando presentación mesa directiva. Este correo fue enviado a los ediles. Radicado 1061 de plataforma Tumbolito enviando anexos técnicos proyecto de acuerdo juventud. Este correo fue enviado a los ediles. Radicado 1062 de Secretaría de Educación del Distrito le ha dado respuesta a la solicitud E 2025-39980. Este correo fue enviado a los ediles. Radicado 1063 de la edilesa Cindy Viviana Castellanco Rodríguez, el edil Juan David Barreto y edil José David Moya, informe de primera ponencia, acuerdo local de la Semana de la Juventud y Asamblea de Juventud. Este correo fue enviado a los ediles. Radicado 1064 de Junta de Administradora Local JAM Rafael Uribe, localidad 18, presentación nueva mesa directiva y conformación de comisiones JAM Rafael Uribe. Este correo fue enviado a los ediles. De edilesa Cindy Viviana Castellanco Rodríguez, edil Hernán Reyes Gómez y edil José David Moya González, informe, acuerdo de ponencia, el primer debate del proyecto de acuerdo local de la mesa de medios. Este correo fue enviado a los ediles. Radicado 1066 del edil Dylan José Gómez de Ávila y edil William Xavier Ortega, informe de ponencia proyecto de acuerdo local por medio del cual se crea la medalla cívica coronel Juan José Rondón de la localidad de Tumbolito y reconocer el trabajo social que contribuye al desarrollo y bienestar de la comunidad de Tumbolito. Este correo fue enviado al correo de los ediles. Radicado 1067 del edil Edwin Fabián Vega Machado, informe ponencia primer debate proyecto de acuerdo por medio del cual se crea la medalla cívica coronel Juan José Rondón de la localidad de Tumbolito y reconocer la labor social que contribuye al desarrollo y bienestar de la comunidad de Tumbolito. Este correo fue enviado al correo de los ediles. Radicado 1068 de edilesa Cindy Viviana Castellanco Rodríguez, edil Daniel Velázquez Pinilla y edil Hernán Reyes Gómez, informe de ponencia del primer debate proyecto de acuerdo local por medio del cual se crea y se estructura el Consejo Local de Salud Mental Comunitaria de Tumbolito. Este correo fue enviado al correo de los ediles. Compañeros ediles, ¿está leída la correspondencia? ¿Alguno de ustedes desea usar la palabra? Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Sí, señor presidente. Desarrollo del tema e intervención de la comunidad. En este punto, por favor, le damos lectura al tema para el cual fuimos citados el día de hoy. Gracias. Sí, señor presidente. El tema que nos reúne el día de hoy es la radicación y discusión de ponencias para primer debate de proyectos de acuerdo. Compañeros ediles, en el desarrollo del tema quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes quieren darle lectura al informe cada uno de los que fue ponente? ¿Sí? ¿O lo leemos acá? ¿Cómo funciona? ¿Cada uno? Perfecto. Entonces, ¿qué ponencia fue radicada? Señor presidente, la primera ponencia radicada fue la de la edilesa Cindy Viviana Castellanco, el edil Juan David Barreto y el edil José David Moya. Bueno, ¿quién de ustedes quiere dar lectura? Si Viviana, que es el uso de la palabra. Muchísimas gracias, compañero Víctor. Para el informe de ponencia del primer debate, el siguiente es el texto. Bogotá, voy a solicitar por favor que nos ayuden con la proyección en la sesión virtual.
Correcto, muchísimas gracias. Bogotá, 10 de marzo del 2025, honorable edil Víctor Manuel Caro Vargas, presidente de la Junta Administradora Local de Tupelito, miembros de la Corporación Ciudad. Asunto, informe de ponencia en primer debate, proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo local 04 del 2007 y se adopta e integra en conjunto a la Semana de Juventud las asambleas de juventud de la localidad de Tupelito. Respetado señor presidente, honorable corporación, en cumplimiento a la honrosa designación como ponentes efectuada el día 08 de marzo del 2025 por la corporación, nos permitimos rendir informe de ponencia proyecto de acuerdo citado en el asunto para el primer debate con el fin de que se ponga en consideración para la discusión de la Junta Administradora Local informe que se rinde en los siguientes términos. Primero, estudio del proyecto. Primero, el proyecto de, abro comillas, por medio del cual se modifica el acuerdo local 04-2007 y se adopta la integración en conjunto a la Semana de Juventud, las asambleas de juventud de la localidad de Tupelito, cierro comillas, fue radicado el pasado 04 de marzo de 2025. Segundo, se presenta informe de viabilidad técnica y jurídica y aprobada por votación unánime el día 08 de marzo del 2025. Tercero, el mismo 08 de marzo del 2025 se hace la designación de ponente. Segundo, objeto. La presente ponencia tiene como objeto aprobar de manera positiva el proyecto de acuerdo radicado, pero con modificaciones, de tal suerte que no se trata de la modificación del acuerdo 004-2027, sino de la derogatoria del mismo. Tercero, justificación. En el contexto expresado tanto en la presentación del proyecto de acuerdo como el espíritu de la presentación del mismo, es claro que la intención, y así se manifiesta en la forma orgánica que se presenta el proyecto radicado, es de derogar el acuerdo existente, enumerado con el abonado 04-2007, como quiera que el vigente hasta la fecha, se encuentra normativamente desactualizado y por tanto con poca eficacia en su aplicación. Adicional a ello, que no se ajusta a las realidades que se viven a diario en el sector, es evidente que el proyecto radicado como modificación propone un cambio del más del 90% del acuerdo 004 del 2007. Por tanto, es decisión de esta comisión definir como objeto de este debate de derogatoria total de dicho acuerdo que de ser aprobado deja sin efecto este y nacería a la vida jurídica el acá discutido. Cuarto, marco jurídico, que de acuerdo al decreto ley 1421 de 1993 en sus artículos 75, 76, 77, la ley 1757 de 2015, el artículo 59 y reglamento interno de la corporación en los artículos 89 al 103, donde está la reglamentación de los proyectos de acuerdo encontramos sustentado jurídicamente y dentro del término establecido el proyecto de acuerdo local sugerido. Quinto, impacto fiscal. En cumplimiento del artículo 7 de la ley 819/2003 precisamos que el presente proyecto de acuerdo no tiene ningún impacto fiscal que implique modificación alguna del marco fiscal a mediano plazo. En tal virtud, el objeto del proyecto de acuerdo no representa ningún gasto adicional para la localidad. Sexto, pliego de modificaciones. Proyecto radicado, título, pliego de modificaciones, en la siguiente columna. Título, cambiar el verbo modificar por derogar, considerando, retiro la numeración en el último párrafo e incluir la palabra deportivos, retirar, entre comillas, de las juventudes por estar repetido y ser redundante. Artículo primero, objeto. Cambiar el verbo modificar por derogar totalmente. Artículo segundo. Retirar la inscripción, abro comillas, que el artículo primero del acuerdo 04-2007 quedará así, cierro comillas, como quiera que es un artículo nuevo. Artículo tercero, retirar la inscripción, abro comillas, que el artículo primero del acuerdo 04-2007 quedará así, cierro comillas, como quiera que es un artículo nuevo. Artículo cuarto, retirar la inscripción, abro comillas, que el artículo primero del acuerdo 04-2007 quedará así, cierro comillas, como quiera que es un artículo nuevo. Parágrafo primero sin modificación, parágrafo segundo sin modificación, parágrafo tercero, incluir jóvenes con discapacidad y víctimas del conflicto.
Armado. Adicionar el parágrafo cuarto con el siguiente texto. No hay un número determinado de delegados o representantes en el artículo en cita, como quiera que cada uno de los 5 numerales cuenta con un único voto a la hora de tomar decisiones. Artículo 5. Retirar la inscripción, abro comillas, que al artículo 1 del Acuerdo 04-2007 quedará así, cierro comillas. Como quiera que es un artículo nuevo. Artículo 6. Reemplazar la redacción del artículo 6, sostenibilidad y financiamiento. La Semana de la Juventud y la Asamblea de Juventud podrá tener un plan de financiamiento dentro del presupuesto de la localidad, asegurando la política pública de juventud, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, plan de acción de política pública articulado con el plan de desarrollo distrital y local, teniendo en cuenta la asignación de recursos para la ejecución de las actividades propuestas y el desarrollo de indicadores de evaluación de impacto y sostenibilidad. Parágrafo sin modificación. Artículo 7. Retirar la inscripción, que el artículo 1 del artículo 04-2007 quedará así, cierro comillas, como quiera que es un artículo nuevo. Parágrafo 1 sin modificación. Parágrafo 2 sin modificación. Parágrafo 3 sin modificación. Artículo 8. Modifíquese el texto, abro comillas, Artículo 8. Modifíquese por el siguiente texto, abro comillas, derogatoria. Deróguese íntegramente el Acuerdo 04 del 2007. Artículo 9 sin modificación. 7. Texto para deliberar. Alcaldía Local de Tunjuelito, Junta Administradora Local, Acuerdo Local número XX-2024, por medio del cual se deroga el Acuerdo Local 04-2007 y se adopta e integra en conjunto la Semana de la Juventud y las Asambleas de Juventud de la localidad de Tunjuelito. Junta Administradora Local. El uso de las facultades constitucionales establecidas en los artículos 322, inciso 3, artículo 323 de las atribuciones legales que le confiere el decreto 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, Distrito Capital, en su artículo 60, 76 y el artículo 06 de 92 en su artículo 1, y considerando que la Constitución Política en su artículo 322 consagra, abro comillas, Santa Fe de Bogotá, capital de la República, y el departamento de Cundinamarca se organiza como distrito capital, cierro comillas, que el régimen político, fiscal y administrativo de Bogotá será el que determine la Constitución, las leyes especiales para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. Que el Acuerdo 06 de 1992 en su artículo 1 establece que, abro comillas, el presente acuerdo tiene por objeto dotar a las juntas administradoras locales y a las localidades de un estatuto administrativo y fiscal que permita a sus autoridades cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de su territorio y el mejoramiento socioeconómico y cultural de sus habitantes y asegurar la participación efectiva de la comunidad en la gestión de los asuntos locales, preservando la unidad y la indivisibilidad del distrito capital del cual las localidades son parte integrante, cierro comillas. Que desde la expedición de la Ley 375 de Juventud de 1997 se celebra anualmente el Día de la Juventud a nivel nacional el 4 de julio de cada año. Que la Ley 375 del 97 fue derogada y reemplazada por la Ley Estatutaria 1622 del 2013 y esta a su vez fue modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 2018. Que el Distrito Capital de Bogotá establece la política pública distrital de juventud, que la Junta Administradora Local de Tunjuelito no debe ser ajena a la problemática juvenil y a las necesidades del sector y debe promover la formación, fortalecimiento de los procesos juveniles, democráticos, deportivos, culturales, recreativos y sociales en la localidad de Tunjuelito. La participación de los y las jóvenes en la vida ético-política y social de la localidad exesta, al igual que el ejercicio pleno y solidario de su ciudadanía como jóvenes de Tunjuelito, y en este sentido adopta de manera local la Ley Estatutaria de Juventud, abro paréntesis 1622 de 2013, modificada 1885 de 2018, cierro paréntesis. Que en su capítulo 5, artículo 77, establece la celebración de la Semana de las Juventudes con el propósito de promover actividades para la discusión y análisis de las necesidades, así como las alternativas de solución a las mismas,
Y asimismo, en su capítulo 5, artículo 63, se celebra la Asamblea de Juventud anualmente de manera semestral. Acuerdo. Artículo 1, objeto. El presente acuerdo tiene por objeto derogar totalmente el acuerdo 04-2007, por medio del cual se adopta la Semana de la Juventud en la localidad de Tunjuelito y se adopta e integra en conjunto la Semana de la Juventud, las asambleas de juventud de la localidad de Tunjuelito. Artículo 2, Semana de la Juventud. Adoptar e implementar la Semana de la Juventud en la localidad de Tunjuelito, la cual se realizará en el segundo semestre de cada año. Este espacio tendrá como propósito promover actividades para la discusión y análisis de las necesidades de las juventudes, así como las alternativas de solución a las mismas. 3, Asamblea de Juventud. Adoptar e implementar la Asamblea de Juventud de Tunjuelito, la cual se realizará conforme lo indica el artículo 63 de la Ley Estatutaria de Juventud, abro comillas, 2 veces al año, cierro comillas, como un espacio para promover la formación integral de la juventud, propender por el desarrollo productivo, al igual que el pensamiento crítico, fomentando los liderazgos y su vinculación y participación activa en la vida política y social, al igual que el ejercicio pleno y solidario de su ciudadanía con jóvenes en la localidad de Tunjuelito. Artículo 4, Comité Coordinador. El primer semestre de cada año se conformará el Comité Coordinador, el cual será responsable de diseñar, coordinar, adoptar las actividades para la Semana de Asamblea de Juventud. Parágrafo 1. El comité estará conformado por 1. El alcalde o su delegado. 2. Representantes del subsistema de participación juvenil, plataforma local de juventud, consejo local de juventud. 3. Representante de organizaciones juveniles con trayectoria en la localidad. 4. Delegación de la Mesa Local de Estudiantes, abro paréntesis, representante de la Mesa Distrital de Estudiantes, representante del Consejo Consultivo Local de la Política Educativa, representante del Comité Operativo Local de Convivencia y Solución de Conflictos y representante de entornos escolares, cierro paréntesis. 5. Representante de jóvenes de comunidades étnicas. Parágrafo 2. El comité podrá convocar a las entidades y organizaciones del sector público, privado o comunitario según considere relevante, abro paréntesis, las cuales contarán con voz, pero no con voto, cierro paréntesis. Parágrafo 3. El comité garantizará que las actividades y proyectos incluyan mecanismos de enfoque diferencial, abro paréntesis, sexual y género, diversidad étnica, ambiental, territorial, educativo, cultural, jóvenes con discapacidad, víctimas del conflicto armado, cierro paréntesis. Parágrafo 4. No hay ningún número determinado de delegados o representantes en el artículo y cita como quiera que cada uno de los numerales cuenta con un único voto a la hora de tomar decisiones. Artículo 5. Participación y diagnóstico juvenil. El comité coordinador generará espacios de participación juvenil, discusión y análisis como mesa de diálogo, foros y talleres que permitirán visualizar el objetivo de cada asamblea y de la Semana de la Juventud de la localidad. Los resultados serán socializados con la comunidad juvenil con el propósito de diseñar actividades y proyectos alineados con las prioridades identificadas. Parágrafo. Los espacios de participación deberán garantizar la inclusión de jóvenes no organizados, respetando sus diversidades sociales, económicas y culturales, entre otras. Artículo 6. Sostenibilidad y financiamiento. La Semana de la Juventud y la Asamblea de la Juventud podrán tener un plan de financiamiento dentro del presupuesto de la localidad, asegurando la política pública de juventud, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el Plan de Acción de Política Pública, articulado con el Plan de Desarrollo Distrital y Local, teniendo en cuenta la asignación de recursos para la ejecución de las actividades propuestas y el desarrollo de indicadores de evaluación de impacto y sostenibilidad. Parágrafo. El comité realizará un seguimiento anual a la ejecución presupuestal del acuerdo. Artículo 7. Difusión, indicadores de evaluación y rendición de cuentas. El comité coordinador informará a la comunidad juvenil sobre la programación de la Semana de Asamblea de la Juventud mediante canales de comunicación inclusivos, abro paréntesis, digitales, radiales, comunitarios y otros, cierro paréntesis, antes del 15 de julio de cada año. Parágrafo 1. El comité presentará un informe público al finalizar el evento que incluirá un análisis de ejecución del impacto, participación y los resultados obtenidos.
Este informe se remitirá a la Junta Administradora Local para su control social, veeduría y seguimiento. Parágrafo segundo. El comité coordinador deberá diseñar y reportar indicadores de evaluación de la Semana de la Juventud, los cuales incluirán número de actividades realizadas y su correspondencia con las necesidades identificadas, nivel de satisfacción de los jóvenes participantes, evaluado mediante encuestas y otros mecanismos de consulta. Parágrafo tercero. Los indicadores deben ser socializados con la comunidad juvenil y utilizados para mejorar las actividades futuras en futuras ediciones. Artículo octavo. Derogatoria. Deróguese íntegramente el Acuerdo 04-2007. Artículo noveno. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de su sanción. Publíquese, ejecútase y cúmplase. Señor Presidente, la edilesa Silviana Castellanco Rodríguez, los ediles Juan David Barreto y José David Moya González, en calidad de ponentes para este proyecto de acuerdo, una vez estudiado el proyecto de acuerdo en referencia tanto en la exposición de motivos como en su articulado, sí cumple con los preceptos jurídicos y técnicos contemplados en la ley para que sea presentada a la Junta Administradora Local de Tucuelito en los debates correspondientes. Abro paréntesis, artículos 76 y 37, Decreto Ley 1421 de 1993, cierro paréntesis. Por tanto, presentamos ante la Corporación Junta Administradora Local de Tucuelito ponencia positiva con modificaciones al presente proyecto de acuerdo local. Agradecemos de antemano la atención que sirva a prestar al presente. Se suscriben ante ustedes cordialmente Silviana Castellanco, presidente de la Comisión Segunda Plan de Desarrollo, coordinadora ponente, edilesa Partido Maíz Pacto Histórico, Juan David Barreto, presidente Comisión Quinta, Educación, Recreación, Cultura y Deporte, edil ponente, Partido Alianza Verde, José David Moya González, presidente de la Comisión Tercera, Salud, Ecología y Medio Ambiente, edil ponente, Partido Comunista Colombiano, Pacto Histórico. Señor Presidente, se ha leído el informe de ponencia del primer debate. Muchas gracias, compañera Silviana. Uso la palabra Hernández Gómez. 1.000.000 de gracias, señor presidente. Solo hacer la aclaración que respecto de los informes de ponencia, no solo este, sino de todos los informes de ponencia, la votación que se haga hoy, digamos, en el evento que sea positiva, se vota positivo es el informe respecto de si es positivo o negativo, pero las modificaciones que se sugieren son en el debate del primer, valga la redundancia, del primer y segundo debate. Porque si bien es cierto, obvio que el juicio, la acuciosidad y la disciplina de Silviana en hacerlo de esta manera, fíjense que lee todo el proyecto de acuerdo, pero la salvedad es el votar positivamente la ponencia no quiere indicar que se esté votando las modificaciones del acuerdo, sino que los ponentes, igual sucede con el proyecto que me tocó o que nos correspondió de la mesa de medios. Se presenta la ponencia, pero en el primer y segundo debate se pueden presentar modificaciones. Ahora, los ponentes, como esta es una determinación no solo de los ponentes, sino de la corporación en pleno, los ponentes otorgan, por costumbre, término hasta antes de iniciar el primer debate para que los demás miembros de la corporación puedan presentar sus sugerencias al acuerdo. Yo creo y quiero que eso quede entendido. Cualquiera de nosotros, hasta mañana antes de iniciar sesión, puede presentar sugerencias, así como las sugerencias que presentan los ponentes. Y empieza el debate para saber cuál de las sugerencias finalmente son adoptadas, sí o no, para entrar obviamente a la votación del proyecto o del articulado propiamente dicho. Quería dejar esa salvedad porque, entre otras,
yo presentaría, y lo aviso desde ya, yo presentaría una sugerencia respecto del artículo que versa sobre el financiamiento. Lo acabo de leer y no estoy de acuerdo, entonces yo presentaría mi sugerencia a ese artículo del financiamiento, y etcétera, etcétera. Entonces sí quería dejar esa salvedad, pero que esa salvedad valga para todos los proyectos de acuerdo. Entonces, en ese orden de ideas, considero, no sé, señor presidente, ya entrar a la votación de la ponencia positiva a este proyecto de acuerdo. Muchas gracias. A usted, compañero, muchas gracias, y muchas gracias por la ilustración del tema. ¿Algún otro deseo de la palabra? Señorita secretaria, hacemos entonces un llamado nominal para la aprobación de la ponencia positiva que se acaba de leer. Sí, señor presidente. Se realiza el llamado nominal para la aprobación de la ponencia positiva del primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo local 04/2007 y se adoptan e integran en conjunto a la Semana de la Juventud las asambleas de juventud de la localidad de Tumbolito. Edil Juan David Barreto Rodríguez. Edil Víctor Manuel Caro Vargas. Mi voto es positivo. Edilesa Cindy Viviana Castiblanco Rodríguez. Mi voto es positivo. Edil Dylan José Gómez de Alba. Mi voto positivo a la ponencia. Edil José David Moya González. Voto positivo a la ponencia. Edil William Xavier Poveda Ortega. Mi voto positivo para el informe de ponencia en primer debate de este proyecto de acuerdo. Edil Hernán Reyes Gómez. Voto positivo a la ponencia. Edil Erwin Fabián Vela Machado. Voto positivo a la ponencia. Edil Daniel Velázquez Pinilla. Mi voto es positivo. Señor presidente, con 8 votos positivos para la ponencia de la Semana de la Juventud. Con 8 votos positivos es aprobada la ponencia. Siguiente ponencia que fue radicada, señorita secretaria. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Informe de ponencia para primer debate el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo local 01 de 2021, donde se institucionaliza la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Tumbolito y se dictan otras disposiciones. ¿Quién de ustedes, compañeros, va a hacer la lectura de este informe de ponencia? Puede regalar un poquito más de minuto. Es que es el coordinador de ponencia. Por favor, señorita secretaria, lo pido un poquito y lo voy a leer hasta cierto punto, pero el articulado como tal de todo el proyecto de acuerdo no lo voy a efectuar, teniendo en cuenta que cada uno de los señores ediles tiene en su correo el proyecto de acuerdo, y reitero lo anteriormente esbozado. Todos los ediles tienen hasta el día de mañana, hasta antes de iniciar la sesión, la oportunidad de presentar sugerencias de modificación al acuerdo. Los autores presentaron un proyecto de modificación al acuerdo y tal como sucedió con el proyecto de juventud, los ponentes sugerimos no modificar sino derogar y crear el nuevo acuerdo de acuerdo con lo expresado por los autores. En ese orden de ideas, Junta Administradora Local de Tumbolito, informe de ponencia para el primer debate del proyecto de acuerdo, abro comillas,
por medio del cual se modifica el Acuerdo Local 001 de 2021, donde se institucionaliza la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Tunjuelito y se dictan otras disposiciones. Señora Junta Administradora Local de Tunjuelito, Bogotá, Distrito Capital, en cumplimiento de la designación de ponente realizada por la Corporación el día 8 de marzo de 2025, atentamente nos permitimos rendir informe de ponencia para primer debate en la Junta Administradora Local de Tunjuelito en los siguientes términos. Primera descripción del proyecto. El proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el Acuerdo Local 001 de 2021, donde se institucionaliza la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Tunjuelito y se dictan otras disposiciones, fue radicado ante la Corporación por integrantes de la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Tunjuelito, con el propósito de modificar la normativa existente en cuanto a medios de comunicación locales. Segundo marco jurídico. El proyecto cumple con los requerimientos legales establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Decreto 1421 de 1993 y demás normas que le son aplicables. Tercero, análisis al proyecto de acuerdo. Efectuado un estudio de análisis del proyecto de acuerdo que, abro comillas, modifica el Acuerdo 01 de 2021, se logra establecer que el proyecto radicado pretende cambiar todo el articulado de la norma ya existente e incluso adicionar 2 artículos. En ese orden de ideas, sería el caso no optar por aprobar la modificación, sino proceder a la derogatoria del acuerdo y dar vida a otra disposición. De acuerdo con lo anterior, sugerimos respetuosamente a la Corporación cambiar el nombre del proyecto de acuerdo presentado, quedando de la siguiente manera. Abro comillas, por medio del cual se deroga el Acuerdo 001 de 2021 y se adopta la creación e institucionalización de la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de la localidad sexta de Tunjuelito, para lo cual proponemos la siguiente modificación. A renglón seguido, el título se modifica por medio del cual se deroga el Acuerdo Local 01 de 2021 y se adopta la creación e institucionalización de la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de la localidad sexta de Tunjuelito. Junta Administradora Local sin modificaciones, y de ahí hacia abajo, señores ediles, yo les pido el inmenso favor, exposición de motivos, los considerandos, vamos bajando por favor, y como vuelvo y les reitero, en cada uno de los articulados, este cuadro le doy inmensas gracias a Cindy Viviana, que fue quien realizó el cuadro y se dio a la tarea de redactar el comparativo y de señalar en el proyecto de ponencia, en la ponencia, qué artículos surtían modificación respecto del anterior. Sigue bajando sin duda, por favor. En ese orden de ideas, cuarta propuesta, el siguiente es el texto propuesto con modificaciones. En el cuadro realizado, vuelvo y reitero, se hizo un comparativo de lo anterior con lo que se propone, y ya en el punto número 4, ustedes tienen el proyecto de acuerdo con todas las modificaciones. Es decir, que en el evento que mañana no se presenten solicitudes de modificación, se entraría a votar el proyecto de acuerdo, no solo de este acuerdo, sino de todos los acuerdos.
porque precisamente el momento para presentar solicituarios de modificación es hasta antes de iniciar los debates. Entonces, ustedes tienen en sus correos cómo quedaría ya definitivamente todo el proyecto de ley. Vamos a la parte inferior, señorita secretaria, por favor. Obviamente mañana, en el primer debate, sí habrá no oportunidad, sino obligatoriedad de leer absolutamente todo el acuerdo, artículo por artículo, para entrar a votar. Ese es todo el cuerpo del acuerdo, tal cual sería mañana la discusión, si es que se presenta debate, o en su defecto la votación. Continúe, señorita secretaria, siga hablando, por favor. Alto ahí. De acuerdo con lo anterior, los designados presentamos ponencia positiva con modificaciones, solicitando a la honorable corporación entrar a discutir en primer debate el proyecto de acuerdo, por medio del cual se deroga el acuerdo local 001-2021 y se adopta la creación e institucionalización de la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de la localidad Sexta de Hipólito, para lo cual se sugiere de la corporación efectuar las modificaciones que surjan del debate. Esa es la presentación del informe del primer debate, de ponencia del primer debate, señor presidente. Por favor, solicito respetuosamente colocarlo a consideración. Claro que sí, compañero, muchas gracias por la exposición. De cara me quiero adelantar a una corrección que debemos hacer, y es que creo que el acuerdo que se debe derogar es el 004 del 2021. Quiero que ustedes tengan precisión sobre eso y que tomen en cuenta es. Al uso de la palabra a la compañera Silvia Blanco. Gracias, compañeros. Sí, en efecto, al hacer la revisión de la documentación y demás, sí evidenciamos el hierro de que el acuerdo local a modificar, más bien el acuerdo local a derogar, es el 004 del 2021. Por tanto, en el informe presentado para ustedes el día de hoy, en todos los acapetes donde se haga mención al decreto a derogar, es el 004 del 2021, no el 001 del 2021. Hecha esa corrección, en todos los acapites del informe que haga mención, entonces se hará la debida corrección. Es un hierro de digitación, y en ese orden de ideas pues advertimos desde la coordinación de ponentes pues que debe hacerse ese ajuste. Gracias. Señor secretario, por favor, hacemos un llamado nominal para la aprobación de la ponencia del acuerdo. Sí, señor presidente. La ponencia positiva. Sí, señor presidente. Se realiza el llamado nominal para la aprobación de la ponencia positiva anteriormente leída. Edil Juan David Barreto Rodríguez. Edil Víctor Manuel Caro Vargas. Mi voto es positivo para la ponencia anteriormente leída. Edilesa Cindy Viviana Castiblanco Rodríguez. Mi voto positivo para la ponencia. Gracias. Edil Dylan José Gómez de Ávila. Mi voto positivo para la ponencia. Edil José David Moya González. Voto positivo para la ponencia. Edil William Xavier Poveda Ortega. Mi voto positivo para la ponencia positiva del primer debate. Edil Hernán Reyes Gómez. Positivo. Edil Edwin Fabián Vela Machado. Positivo. Edil Daniel Velázquez Pinilla. Mi voto es positivo. Señor presidente, con 8 votos positivos para la ponencia positiva.
Con 8 votos positivos se aprobada la ponencia positiva al respectivo proyecto de acuerdo. Siguiente ponencia que fue radicada en el secretario. Sí, señor presidente. Sigue la ponencia de los proyectos de acuerdo local por medio del cual se crea la medalla cívica Coronel Juan José Rondón de la localidad de Turbolito y reconocer el trabajo social que contribuye al desarrollo y bienestar de la comunidad de Turbolito. Al uso de la palabra el honorable William Xavier Poder. Gracias, señor presidente. Yo creo que uno de mis espacios favoritos es esta época de las sesiones ordinarias cuando uno habla y presenta proyectos de acuerdo. Eso es de gran importancia y quiero felicitar al autor de este proyecto por presentar esta iniciativa a la localidad. En este momento, con el edil Milan José, consideramos que no es el momento oportuno para esta iniciativa. Muy respetuosamente y felicitando pues esta presentación. Voy a leerla rápidamente. Dice: honorable Víctor Manuel Caro Vargas, presidente de Junta Administradora Local de Control. Asunto: informe de ponencia del proyecto de acuerdo local, por medio del cual se crea la medalla cívica Coronel Juan José Rondón de la localidad de Tumbolito y reconocer el trabajo social que contribuyen al desarrollo y bienestar de la comunidad de Tumbolito. Respetado presidente Víctor Manuel, cordial saludo. De manera atenta y respetuosa, dando cumplimiento a la designación como ponentes efectuadas en la sesión del día 8 de marzo del 2025, nos permitimos rendir informe de ponencia negativa al proyecto de acuerdo local citado en el asunto para primer debate. Lo anterior considerando lo siguiente. La Junta Administradora Local de Tumbolito es una corporación administrativa pública, autónoma y máxima autoridad política a nivel local. Como representantes de la comunidad, es nuestro deber promover la participación de la ciudadanía y reconocer a los ciudadanos, líderes sociales y líderes comunitarios que se destacan por prestar un servicio a la comunidad. Asimismo, el Decreto Ley 1421, artículo 70, nos habla de prohibiciones. 2 puntos. Las juntas administradoras no podrán. Numeral 6. Decretar honores y ordenar que se elijan estatuas, bustos y otros monumentos u obras públicas conmemorativos a costa del erario. Puntos suspensivos. Porque continúa el artículo número 70. En el estudio y análisis del proyecto de acuerdo local del asunto, encontramos en el punto de impacto fiscal lo siguiente. Abro comillas. Puntos suspensivos. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes. Se utilizará el presupuesto que se le entrega a la Policía Nacional, será direccionado en la creación de los gestores de vida en su funcionamiento sin afectar el servicio de la policía. Cierro comillas. Por lo tanto, reiteramos presentar ponencia negativa al considerar que la aprobación de este proyecto de acuerdo local no es viable desde el punto de vista jurídico ni financiero, debido a la falta de claridad sobre las fuentes de financiamiento de este. Agradecemos de antemano la atención que se sirva a prestar a la presente. Se suscriben ustedes cordialmente de la José Gómez de Ávila, William Xavier Poder de la localidad. Respetada corporación, está leída el informe de ponencia del primer debate, considerando que la presentación no cumplía con los requisitos establecidos de los atributos fiscales. Entonces, por eso consideramos rendir esta ponencia normativa, señor presidente. Entonces, le solicito respetuosamente poner a consideración de la corporación si hay alguna intervención o el estudio, la votación de este proyecto de acuerdo. Esta la ponencia negativa del proyecto de acuerdo. No. Compañeros, vamos a darle entonces lectura a la ponencia de ley Fabián Vela Machado, pero es que bueno,
Carrera, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer la votación de este tema. Que se presentaron dos ponencias No, porque es lo diferentes. mismo. Tenemos, por favor, Lorena, la ponencia de ley Fabián de la Machado, por favor. Sí, señor presidente. Junta Administradora Local de Tumbolito, Bogotá, Distrito Capital, 10 de marzo del 2025. Honorable Edil Víctor Manuel Caro Vargas, Presidente de Corporación, Junta Administradora Local de Tumbolito, Ciudad. Asunto: ponencia, primer debate, proyecto de acuerdo por medio del cual se crea la medalla cívica Coronel Juan José Rondón de la localidad de Tumbolito y reconocer el trabajo social que contribuye al desarrollo y bienestar de la comunidad de Tumbolito. Respetada corporación, dando cumplimiento al decreto ley 1421 de 1993 en sus artículos 75, 76, 77, ley 1757 de 2015, artículo 59 y reglamento interno de la corporación, en los artículos 89A y 103, donde está la reglamentación de los proyectos de acuerdo por medio del presente escrito, me permito presentar ponencia negativa en primer debate al proyecto de acuerdo, abro comillas, por medio del cual se crea la medalla cívica Coronel Juan José Rondón de la localidad de Tumbolito y reconocer el trabajo social que contribuye al desarrollo y bienestar de la comunidad de Tumbolito, cierro comillas. De acuerdo con lo siguiente: primero, respecto al título del acuerdo, mal podría crearse y otorgarse una mención honorífica que respecta a su nombre, Coronel Juan José Rondón. No posee actual e históricamente un vínculo o alusión con la localidad sexta de Tumbolito. Segundo, los únicos artículos que establece el proyecto de acuerdo son de igual contenido, teniendo en cuenta que ambos se refieren a las personas o entidades a quien eventualmente serían otorgados la distinción honorífica, es decir, ambos artículos en su esencia se refieren a lo mismo. Tercero, el proyecto de acuerdo no contempla quién o quiénes están facultados para otorgarla, es decir, no se hace referencia a qué autoridad tiene facultad para imponerla. Cuarto, el proyecto de acuerdo no contempla el mecanismo de financiación en cuanto a los recursos que deberían invertirse para la adquisición de la medalla. Quinto, el proyecto de acuerdo no establece el mecanismo o los lineamientos mínimos que deben cumplirse para el otorgamiento de una mención honorífica. Teniendo en cuenta lo anterior, solicito a la corporación se tome una determinación, ya bien sea de aplazar o de no aprobar el referido proyecto de acuerdo. Agradezco de antemano la atención que se sirva a prestar a la presente. Me suscribo a usted cordialmente, Edwin Fabián Vela Machado, ponente Partido Cambio Radical. Gracias. Gracias, señor presidente, señorita secretaria, por darle lectura a la ponencia radicada por el Fabián Vela Machado, así como lo decía mismo el compañero William Povea. Es un proyecto pues, que quiere destacar el trabajo de cada uno de los líderes y lideresas de la localidad de Tumbolito, pero como se lo expresé en nuestra sesión al compañero ponente no, sino autor del proyecto, Daniel Velázquez, pues que hay que hacer unas modificaciones, ojalá pues ya que ahorita pues, con la ponencia negativa según el proyecto, pero lo importante es que se puede trabajar para volverlo a presentar, pero haciéndole unas modificaciones importantes para que quede ese proyecto en pie y así se pueda destacar ese trabajo de los líderes y lideresas de la localidad. Eso es, señor presidente, y muchas gracias por darme la palabra. A usted, compañero, vale la palabra la compañera Silvia Castilán. Muchísimas gracias, compañero. Indicar que, bueno, agradecer a la Comisión de Ponentes su apreciación respecto del proyecto de acuerdo local, obviamente la postura del Movimiento Alternativo Unidad y Social y del pacto histórico que representa esta curul. Lo hemos manifestado desde el principio, el no estar de acuerdo en que se le diera ponencia positiva a este proyecto de acuerdo, por tanto celebramos que se haya dado ponencia negativa, indicando que nuestros criterios precisamente para ello versan básicamente en los mismos que han esgrimido los diferentes ponentes de esta comisión,
Pero además cabe resaltar que una de las posturas que había manifestado y fuera del micrófono y en él, y lo diremos y lo reiteraremos, es precisamente el no estar de acuerdo, primero, en que fuera de una connotación para otorgarse a personalidades de carácter nacional y distrital, que pues no es una facultad que tenga o que tengamos desde la localidad. Segundo, pues que efectivamente el nombre que se dio pensado otorgar a la medalla pues era un nombre que correspondía a la columna móvil que atacó la población de Mitú, y por tanto nosotros contamos en la localidad con la mesa de víctimas, y en ella seguramente tenemos víctimas del desplazamiento forzado, entre otras de la toma que se realizó a la población de Mitú, entre ellos también policías uniformados, y por tanto no sería consecuente entregar una medalla al mérito. Y por supuesto entendemos la historia y conocemos la historia del coronel Juan José Rondón y su participación sobre todo en todo lo que tiene que ver con el marco, o mejor con el límite del país hacia el lado nororiental, con Norte de Santander, Cúcuta, Arauca, que es donde incidencia tuvo el grupo militar al que él perteneció en su momento en el ejército independentista, y eso lo respetamos, pero también en el ejercicio del respeto a los derechos que tienen las víctimas a no ser revictimizadas, pues efectivamente esta curul se oponía desde el principio al nombre Juan José Rondón para la medalla, que por demás es una medalla de carácter cívico, y entonces tampoco era para nosotros de buen recibo que esa medalla cívica llevara un nombre de un militar. En ese orden de ideas, pues muchísimas gracias, señores ponentes. Nosotros estamos completamente de acuerdo con ustedes y compartimos el criterio que han esgrimido para la votación de ponencia negativa. Muchas gracias. Honorable corporación, siendo las dos ponencias negativas, entonces vamos a hacer la votación nominal de las dos ponencias. Señorita secretaria, hacemos un llamado nominal para la votación de la ponencia negativa presentada por el honorable Vilazabel Poveda y Dylan José Gómez de Ávila, y la ponencia negativa presentada por el Fabián Vela Machado. Sí, señor presidente. Vamos a votar la ponencia negativa anteriormente presentada por los honorables ediles Dylan José Gómez de Ávila, Vilazabel Poveda Ortega y Edwin Fabián Vela Machado. Se hace llamado nominal. Edil Juan David Barreto Rodríguez. Edil Víctor Manuel Caro Vargas. Mi voto es positivo para las ponencias negativas. Gracias. Edilesa Cindy Liliana Castiblanco Rodríguez. Apruebo ambas ponencias negativas. Edil Dylan José Gómez de Ávila. Mi voto positivo para las dos ponencias. Edil José David Moya González. Voto negativo para las dos ponencias. Edil Julián Xavier Poveda Ortega. Déjelo ser feliz, déjelo ser. Voto positivo para las dos ponencias. Edil Hernán Reyes Gómez. Positivo para las dos ponencias. Edil Edwin Fabián Vela Machado. Mi voto positivo. Edil Daniel Velázquez Pinilla. Mi voto negativo. Señor presidente, ¿cómo? Y así perdimos las mujeres $1 millones de pesos también. No, 4, 5 y 2, 7. 5 y 2. 2, 4, 6 y 2. ¿Ya se retira? Sí. 6 y 2, 8. Señor presidente, con 6 votos positivos y 2 negativos para la ponencia negativa de los ediles Dylan José Gómez de Ávila, Julián Xavier Poveda Ortega y Edwin Fabián Vela Machado. Con 7 votos positivos y 2 votos negativos por las ponencias negativas de los honorables ediles, entonces se hunde la iniciativa del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo, abro comillas, por medio del cual se crea la medalla cívica Coronel Juan José Rondón de la localidad de Tubulito, y reconocer el trabajo social que contribuye al desarrollo y bienestar de la comunidad de Tubulito. Ahora sí golpea la mesa. Señorita secretaria, siguiente ponencia que fue realizada, por favor. Sí, señor presidente. Ojalá la de ustedes. Vean, cuidadito.
Espero que diga la votación. Señor presidente, la siguiente ponencia es el informe de ponencia del primer debate del proyecto de acuerdo local por medio del cual se crea y se estructura el Consejo Local de Salud Mental Comunitaria de Tumbes. Muchísimas Gracias, gracias. Lorena. Al uso de la palabra de la compañera Silvia Castillo. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a dar lectura al informe de ponencia. Dice Bogotá, Bogotá DC, 11 de marzo de 2025. Honorable edil Víctor Manuel Caro Vargas, presidente de la Junta Administradora Local de Tumbelito, miembros de la Corporación Ciudad. Asunto: informe de ponencia en primer debate, proyecto de acuerdo local número por medio del cual se crea y se estructura el Consejo Local de Salud Mental Comunitaria de Tumbelito. Respetado señor presidente, honorable corporación, y cumplimiento de la honrosa asignación como ponentes efectuada el 8 de marzo del 2025 por la corporación, nos permitimos rendir informe de ponencia al proyecto de acuerdo citado en el asunto para primer debate, con el fin de que se ponga en consideración para la discusión de la Junta Administradora Local informe que se rinde en los siguientes términos. Primero, estudio el proyecto de acuerdo local número por medio del cual se crea la estructura y se estructura el Consejo Local de Salud Mental Comunitaria de Tumbelito, cierro comillas, fue radicado el pasado 4 de marzo del 2025. Segundo, se presenta informe de viabilidad técnica y jurídica y aprobada por votación unánime el día 08 de marzo del 2025. Tercero, el mismo 8 de marzo del 2025 se hace la designación de ponentes. Segundo, objeto. La presente ponencia tiene como objeto aprobar de manera positiva el proyecto de acuerdo radicado, pero con modificaciones. Tercero, justificación. En el contexto expresado tanto en la presentación del proyecto de acuerdo como el espíritu de la presentación del mismo, es clara la necesidad inmediata de pensarnos en la salud mental de la población de la localidad y sus diferentes sectores para tener una sociedad sana y por tanto mucho más en paz. Con menos violencia, criminalidad, suicidios, consideramos que puede contribuir a la disminución de muchas de las problemáticas locales, como por ejemplo, abro comillas, prevenir el consumo de spa, cierro comillas, y la acción estratégica, abro comillas, garantizar el acceso a la detección, tratamiento y atención de problemas por consumo de sustancias psicoactivas, cierro comillas, citada en la Política Nacional de Drogas 2023-2033. Pese a que contamos en la localidad de Tumbelito con la resolución local 064 del 2005, por el cual se adopta el reglamento interno del Comité de Participación Comunitaria Local en Salud de Tumbelito, y la resolución local 24 de 2010, por la cual se modifica la resolución 064 de 2005, abro comillas, por medio de la cual se adopta el reglamento interno del Comité de Participación Comunitaria Local en Salud de la localidad de Tumbelito, cierro comillas. Al hacer un estudio detenido de la normatividad, es claro que la misma no aborda de fondo la problemática de salud mental, ni su atención, la cual no puede solo tomarse a la ligera y requiere que sus debates y construcción sea detallada y especializada. Por tanto, no hay precedente de acuerdo alguno que trate este tema de fondo. Cuarto, marco jurídico, que de acuerdo con el decreto 1421 de 1993 en sus artículos 75, 76, 77 de la ley 1757 de 2015, artículo 59 y reglamento interno de la corporación en los artículos 89 al 103, donde está la reglamentación de los proyectos de acuerdo, encontramos sustentado jurídicamente y dentro de los términos establecidos el proyecto de acuerdo local sugerido. Quinto, impacto fiscal. En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819/2003, precisamos que el presente proyecto de acuerdo no tiene ningún impacto fiscal que implique modificación alguna del marco fiscal en el marco de mediano plazo. En tal virtud, el objeto del proyecto de acuerdo no representa ningún gasto adicional para la localidad. Sexto, pliego de modificaciones. Respecto al pliego de modificaciones, van a ver proyectada en la sesión virtual y presencial el cuadro comparativo. Solo voy a hacer mención a las que tienen o presentan una modificación. Entonces, artículo 3, objeto,
Adiciónese el texto, abro comillas, desde la construcción colectiva con la comunidad y los sectores representados en el Consejo, cierro comillas. Artículo 5, enfoques, incorporar en el enfoque víctimas de conflicto armado y incorporados. Parágrafo 1, sin modificación, dije que iba a hablar sobre las modificaciones. Artículo 7, conformación, adiciones en un delegado de la Dirección Local de Educación en la Administración y un delegado de la Secretaría de Integración Social. Artículo 8, invitados especiales, sustráigase un delegado de la Dirección Local y un delegado de la Dirección de Integración Social. Adiciones a los invitados especiales, la Comisaría de Familia. Parágrafo 2 del artículo 10, suprímase como quiera que las instancias de participación tienen sus tiempos. Moción de orden, compañeros. Suprímase como quiera que las instancias de participación tienen sus tiempos para convocarse y definir participaciones y no podrán estar dentro del rango de tiempo para sus asambleas de designación. Parágrafo 3, cambia por la numeración a parágrafo 2, como quiera que se propone sustraer el parágrafo 2. En el parágrafo 4, el único cambio es cambiarlo a parágrafo 3. Artículo 11, adiciónese el nombre del artículo, garantías de transparencia en la elección. Artículo 12, sesiones ordinarias del Consejo de Salud Mental Comunitaria de Tunjuelito, modifíquese el tiempo de modificación a mensualmente, como quiera que las instancias de participación requieren un seguimiento y requieren para un seguimiento de incidencia real mayor periodicidad del tiempo en sus encuentros. Parágrafo 1 del artículo 13, suprímase el parágrafo por respeto a la autonomía que inspira la creación de este acuerdo y que internamente se defina en su reglamento interno esa clase de detalles propios de la organización interna del Consejo. Parágrafo 5, rendición de cuentas. Modifíquese el nombre del artículo como quiera que el Consejo Local no administrará recursos, no puede rendir cuentas, pero en el entendido de que se refiere el espíritu del autor en un informe de gestión, se debe ajustar el artículo completo a ello, al informe de gestión, claro. Artículo 18, voto. Adiciónese el texto excepto los invitados especiales. Parágrafo 1 del artículo 19, suprímase el parágrafo por ir en contravía al principio de autonomía de la instancia. Créese el artículo 20, instalación. Instálese en el Consejo Local de Salud Mental Comunitario de Tunjuelito, abro paréntesis, CLOS-MS, cierro paréntesis, en un tiempo de 3 meses de la entrada en vigencia del presente acuerdo. Artículo 20, vigencia, modifíquese por la numeración del artículo 21 y modifíquese la fecha registrada en el proyecto de acuerdo por la fecha de publicación. Séptimo punto, texto para la deliberación. Ahí encontrarán ustedes, señores ediles, no lo voy a leer porque es extremadamente extenso, pero encontrarán el articulado propuesto con las modificaciones que se han indicado por cuenta de la comisión de ponentes. Por último, señor presidente, la edil Cecilia Castillanco Rodríguez, los ediles Hernán Reyes Gómez y Daniel Velázquez en calidad de ponentes para este proyecto de acuerdo, una vez estudiados los proyectos de acuerdo, el proyecto de acuerdo de referencia tanto en la exposición de motivos como en su articulado, sí cumple con los preceptos jurídicos y técnicos contemplados en la ley para que sea presentado a la Junta Administradora Local de Tunjuelito en los debates correspondientes, abro paréntesis, artículos 76 y 77 del decreto ley 1421 de 1993, cierro paréntesis. Por tanto, presentamos ante la Corporación Junta Administradora Local de Tunjuelito ponencia positiva con modificaciones al presente proyecto de acuerdo local. Agradecemos de antemano la atención que se iba a prestar al presente. Se suscribe a ustedes, Diana Castillanco, presidente de Comisión Segunda, Plan de Desarrollo, coordinadora ponente, edil Daniel Velázquez, presidente de la Comisión Cuarta, Seguridad, Bienestar Social y Trabajo, edil ponente, edil Hernán Reyes Gómez, edil ponente. Señor presidente, con esto hemos presentado el informe con ponencia positiva con modificaciones y pues de manera ya personal decirles desde esta curul a los autores de este proyecto de acuerdo que gracias. Estábamos en mora de pensarnos una localidad sana desde todos sus espacios y definitivamente eso nos puede ayudar a resolver muchísimos problemas en la localidad que precisamente parten del hecho de no tener una localidad mentalmente sana, y creo que los acuerdos que existían pues estaban cortos
en definir el tema y tomar el impulso al tema de la salud mental. Así que para mí ha sido un placer acompañar a este equipo de ponentes y coordinar la ponencia, el informe de ponencia. Así que muchísimas gracias, y también gracias por la espera y el receso que nos concedieron para poder terminar el informe de ponentes. Dicho esto, señor presidente, solicitamos de manera respetuosa desde la comisión de ponentes se haga el llamado nominal para la aprobación del informe de ponentes presentado el día de hoy. Muchas gracias, compañera Silviana. Antes de someterlo a votación, les quiero darles la palabra a Ley y la sabía. Gracias, señor presidente. No, de antemano, mis agradecimientos al equipo de ponentes, Iglesia Viana, Hernán y Daniel. Muchas gracias por tomarse el espacio, el tiempo de analizar y dar esa confianza en este informe de ponencia positivo con modificaciones. Para nosotros es muy grato poder contar con la corporación, y créanme que esto nos va a ayudar a sumar, a ayudar con el bienestar de la localidad. Y nuevamente agradecerles. Muy gracias, equipo de ponentes, y a la corporación. Gracias, señor presidente. A usted, compañero secretaria, hacemos un llamado nominal entonces para la aprobación del informe de ponencia. Sí, señor presidente. Se realiza llamado nominal para la aprobación de la ponencia positiva del proyecto de acuerdo local por medio del cual se crea y se estructura el Consejo Local de Salud Mental Comunitaria de Tumberito. Edil Juan David Barreto Rodríguez. Edil Víctor Manuel Carvajal. Mi voto es positivo para el informe de ponencia. Edilesa Cindy Viviana Castellano Rodríguez. Orgullosamente diré que positivo para la ponencia. Edil Dylan José Gómez de Ávila. Mi voto positivo. Edil José David Moya González. Voto positivo. Edil William Xavier Poveda Ortega. Voto positivo. Gracias. Edil Hernán Reyes Gómez. Positivo. Edil Edwin Fabián Vela Machado. Positivo. Edil Daniel Velázquez Villa. Mi voto es positivo, no sin antes dejar en claro y felicitar a los ponentes, que es uno de los mejores proyectos de acuerdo que se han radicado. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias. Señor presidente, con 8 votos positivos para el proyecto de acuerdo local de salud mental. Con 8 votos positivos está aprobado el informe de ponencia respectivo proyecto de acuerdo. Compañeros ediles, entonces, para el siguiente paso, que es la sesión de mañana, donde se dará la votación en primer debate de los proyectos de acuerdo. Para esta sesión, los proyectos de acuerdo que pasan son los siguientes. Primero, por medio del cual se modifica el acuerdo 004 del 2021, donde se institucionaliza la Mesa Local de Comunicación Comunitaria Alternativa de Tumberito, y se dictan otras disposiciones. El proyecto de acuerdo por medio del cual se crea y se estructura el Consejo Local de Salud Mental Comunitaria de Tumberito, y el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea y se estructura el Consejo por medio del cual se modifica el Acuerdo Local 04 de 2007 y se adoptan e integran en conjunto la Semana de Juventud, las Asambleas de Juventud de la localidad de Tumberito. Esos 3 proyectos entonces pasan para su votación y la discusión del día de mañana. Señorita secretaria, siguiente punto, por favor. Sí, señor presidente. Por proposiciones y varios. Compañeros ediles, estamos en el punto de proposiciones y varios. ¿Alguno de ustedes desea usar la palabra? El edil Hernán Reyes Gómez. Solicito por favor de secretaría, señor presidente, impresión del cronograma de fechas para el mes de abril. 1.000.000 de gracias. Y solicitar para que mañana, tal como cosas, como para recordar, obvio, si lo tienen a bien. Fíjense que los proyectos de acuerdo mañana son 2 son extensos,
dos son extensos. Entonces sí solicitarle a los compañeros o reiterar que quien vaya a hacer una sugerencia de cambio o adición lo haga antes y no sobre la marcha, porque entonces empieza el tenimaje y que tener entendido o comprendido más bien que si no se presentan solicitudes de modificación, adición o supresión, entremos de una vez a leer y votar el articulado. Porque entonces mañana, ¿a qué horas? Entonces sí solicitarle, yo vuelvo a reiterar, yo sí voy a interponer una modificación. Y si la interpongo, pues obviamente entraremos en la discusión. Pero quien no interponga solicitudes de modificación, que no venga aquí a última hora a decir que quite, que le ponga, que hágale, porque debemos ser someramente juiciosos en ese sentido, teniendo en cuenta que no es un proyecto de acuerdo, son 3 los que hay que abordar el día de mañana. 1.000.000 de gracias, señor presidente. A usted, compañero Hernán, totalmente de acuerdo. Entonces le solicito a la honorable corporación que, de acuerdo a eso, radiquemos nuestras modificaciones a los proyectos de acuerdo. Con eso sabemos, y estoy de acuerdo, porque es que si no se nos va a volver un tire de afloje y nos vamos a tomar más tiempo. Hoy tenemos el día completo para que le demos lectura y hagamos las respectivas sugerencias. Por favor, la radicamos al correo de la tarde. Muchas gracias. Al uso de la palabra a la compañera Silvia Castellano. Muchísimas gracias, compañero. Como queda que dentro de los equipos ponentes, más bien manifestar que hago parte del equipo de ponencia de los tres proyectos de acuerdo local que se han radicado. De los 3 soy coordinadora en 2, y va a ser la siguiente manifestación muy por el sentido que indica el compañero Hernán Reyes, y es en tratándose de la metodología para mañana, al menos en las que coordino yo. Sí voy a pedir de manera respetuosa a los corporados que por tal de medianoche del día de hoy se radique cualquier propuesta de modificación, so pena de que instalada. Hoy también voy a pedir por favor que la secretaría nos envíe al WhatsApp o al correo un mensajito manifestando esto. Hasta el mediodía de esta noche, las comisiones de ponentes del proyecto de acuerdo de salud mental y juventud, que son los que de la Semana de la Juventud, que son los que yo coordino, recibiremos cualquier propuesta de modificación. Iniciaremos la sesión de mañana, al menos en las 2 que yo coordino, haciendo una relación, por eso hasta medianoche, porque yo pienso mañana en la mañana ponerme juiciosa a sacar el cuadro comparativo, de este artículo hubo esto, de este artículo hubo esto. Si no hay modificación, entrar en bloque a lo que no mandaron modificación, es decir, no tendría sentido entrar al debate, y solamente entraremos al debate a aquellas que hayan radicado modificación a medianoche, hasta antes de medianoche, en las comisiones que yo coordino, salud mental y Semana de la Juventud. Si no hay radicaciones antes de medianoche, entendemos que se votará en bloque, porque también, digamos, no tiene sentido entrar al debate de algo que nadie ha refutado o modificar. Entonces, dejando clara que esa será la metodología, al menos para las 2 que coordino. La que yo no coordino la coordina el compañero Hernán. Entonces el compañero Hernán indicará si la metodología será la misma, pero al menos en la que coordino yo, esa será la metodología. Modificación que no se radique por escrito no se abrirá al debate y lo vamos a dejar consignado en un cuadro, que es con lo que empezaremos la sesión del día de mañana, para dejar registro de qué llegó y no como modificaciones a estos proyectos de acuerdo. Muchísimas gracias, señor presidente, y reiterar la solicitud se deje por escrito a los correos y al WhatsApp para que ninguno de los compañeros tenga excusa de que no se enteró de eso. Sin embargo, yo soy tóxica un poquito, así que yo los llamaré para confirmar. Muchas gracias, compañero. A usted, compañera Silvia, y Lorena, entonces por favor tomar atenta nota y hacer ese correcto al correo institucional de los civiles. Compañeros civiles, en esta parte de proposiciones ciudadanas quiero que escuchen y darle el uso de la palabra al señor José Vicente Vitán, que quiere compartirles alguna cosa. Señor José Vicente, pase a este estrado.
Víctor, ahorita en otros sumarios. No, José Vicente, te hizo la palabra. Muy buenos días, buenas tardes, honorables señores. Mi nombre es José Vicente Gaitán, yo soy un deportista, soy de Barrio Valencia. Llevo mucho tiempo practicando el atletismo. El día domingo voy a viajar a la Maratón de Los Ángeles en representación de Colombia. Quiero llevar el nombre de la Junta Administradora Local de Ovigo. En el año 2019 fui patrocinado por la Organización de Cundinamarca y el gobernador de Alfonso, que está presente acá. Trabajo en la Gobernación de Cundinamarca y me apoyaron en el 2019. Me apoyaron en el 2019 para poder correr la Maratón de Boston. Pues desafortunadamente pues, viví en la localidad de Soacha. Mi madre falleció en el mes de octubre y ahí vine con mi esposa a vivir en Venecia. Y el día 14 de diciembre fui atracado por la voz de Yermatareva. Aquí está la foto cuando me atracaron, me quitaron las zapatillas. Me quitaron las zapatillas y me quitaron el último botas. Me pegaron los primeros. Yo con mis hermanos que me han ido a celular. Pasaron en la cama, ya me pudieron y me pegaron. Entonces, pues ya me estoy preparando, ya tengo los pasajes, ya no tengo unos libros para poder pagar una inscripción. Entonces yo estoy haciendo una rifa, el gobernador decidió para el día de mañana que me va a colaborar, porque no me puedo dar patrocinio, porque yo no pertenezco a Cundinamarca. Ya eso corresponde a Bogotá. Entonces, yo voy a ayudar con unos dólares, entonces yo estoy haciendo una rifa. Los medios ustedes en la radio se ven que me quieren apoyar. Estoy haciendo una rifa y mi mente para la inscripción. De todos modos, pues muchas gracias a ustedes, honorables señores. Espero si me apoyan a mi apoyo. Gracias. Don José Vicente, claro que sí, y se fue el principal auspiciador que era el Daniel Velázquez Pinilla, pero vamos a ver qué hacemos, don José Vicente. Muchas gracias por compartir eso y gracias por representar amablemente el nombre de Colombia. Al uso de la palabra la compañera Cindy Castellano. Muchas gracias, compañero. Yo solicité el uso de la palabra para compartirles una información, pero no quiero dejar pasar por alto la intervención anterior. De verdad que lamento profundamente que la situación de violencia y la situación de seguridad pues haya llevado a precisamente tener que escuchar un testimonio como el de ahorita, precisamente una persona que trabajadora, esforzada, deportista, que pues a diario se levanta a mirar cómo continúa con su vida y efectivamente cómo deja en alto el nombre de nuestra localidad y tenga que pasar por estas cosas, pero además pues es una muestra clara de que todavía existe una enorme dificultad para que la administración se comprometa con los deportistas de los diferentes territorios. Y es triste tener que escucharlo, pero como él, hay muchos deportistas que para poder lograr ir a competir en escenarios nacionales, internacionales, pues tienen que hacer hasta una vaca para poder transportarse, pero eso sí, cuando ganan, entonces son los héroes, pero para su proceso de formación y para poder participar y para poder llegar a esos escenarios les toca con las uñas y con hambre en el estómago. Así que acompaño la invitación que hacen para que todos los que hoy están presentes de manera presencial y ojalá el edificio se comprometiera en esa vaca o en esa rifa para que puedan llegar a pues, hacer la representación, eso sí con el compromiso de que ganen. Sí, no. El punto de mi intervención, compañeros, es para informarles que el día de ayer estaba yo con tanta cosa que tenía que hacer ayer, pero tenía una actividad en territorio con las mujeres en una reunión de la bancada que además aprovecho para hacer la invitación extensiva a ustedes, a las mujeres mejor, de sus partidos a integrar la bancada de mujeres, que precisamente eso es un escenario de discusión, de formación y de construcción política de las mujeres. No queremos hacer esa construcción sin las mujeres que pertenecen a sus partidos. Así que maravilloso sería que nos acompañen. Pero resulta que saliendo de esa reunión me comentaron
que había y tenía lugar en la alcaldía una reunión del Consejo de Seguridad de la localidad. Yo había pedido, mediante un derecho de petición, la semana que se nos fue compañero Daniel, había solicitado en el marco de la sesión, imagínense hace cuánto, de la seguridad de San Carlos, Venecia y Abraham Lincoln, en el marco del sicariato de 2 personas en Venecia y una persona en San Carlos, que nos permitieran como curul el acceso al Consejo de Seguridad precisamente para mirar, hombre, ¿qué está haciendo? Porque no hay comunicación de esta corporación con el Consejo de Seguridad. Cuando yo solicité las actas, la respuesta que se me dio es que por un tema de seguridad nacional a la JAL no le concedían copias de las reuniones, de las actas de las reuniones del Consejo de Seguridad. Y entonces ayer también lo manifesté en ese espacio. Yo llegué al finalizar la reunión, de hecho es hasta que ya, cuando yo llegué ya se iba, pues porque me avisaron cuando ya se estaba terminando, pero lo cierto es que allá manifesté de ese cordón umbilical que está roto entre la corporación y el Consejo de Seguridad, en donde nosotros recibimos las problemáticas de seguridad de la comunidad, acá las expresamos. Seguramente en las sesiones le hacemos control, pero control a qué si no conocemos los compromisos. Entonces se queda en ese teléfono roto, en donde pues acude a la buena fe y al favor y al beneplácito que le dé la administración de manera individual a cada edil, pero lo cierto es que eso no se está articulando. De esa reunión de ayer quedó un compromiso, mejor 2. Uno, que se invitara, que se contemplara la posibilidad de un Consejo de Seguridad ampliado con la JAL para que pudiéramos ir los ediles, los que quieran, y el compañero o compañeros que corresponden a la comisión. Yo fui clara al mencionar, no me interesa usurpar funciones de nadie, pero como edilesa también me preocupa la seguridad de mi localidad y tengo unos puntos críticos muy específicos en donde no ha habido atención ni la más mínima por la alcaldía ni por la policía. En ese orden de ideas, lo que manifestaron es que podríamos pensarnos una reunión previa o preparatoria a ese consejo ampliado, en donde puedan sentarse con nosotros los ediles para tener una mirada amplia desde cada uno de los ediles y los territorios y sectores que impacten con relación al Consejo de Seguridad. Entonces, indicarles que estamos a expensas de esa fecha, extenderles la invitación para que acompañen ese espacio en beneficio obviamente de las comunidades, de sus comunidades y las nuestras, y que para esa fecha llevemos, porque además también se conversó, no va a ser la lectura de la lista del mercado. La idea es sacar un diagnóstico de puntos críticos y con él sacar también compromisos de ese espacio. O sea, ya no más eso de sentarnos aquí en el micrófono a rasgarnos las vestiduras de cuánto atraco y cuánto sicariato hay, sino que realmente lleguemos allá con una propuesta concreta de cumplimiento, de que se comprometan con nosotros como ediles, con el territorio y con la comunidad a puertas abiertas. Si vamos a hablar de seguridad, pues que la hablemos todos, pero no más eso de que van y se hacen reuniones de consejos de seguridad en el territorio, en donde se expone a los vecinos, que generalmente son personas mayores, que salen a decir, es que fulanito fuma o vende vicio frente a mi casa, y eso pone de inmediato un blanco en la frente de nuestros vecinos y vecinas, y ellos acuden a nosotros y nosotros ponemos la queja, pero nada pasa. Entonces, de cara a eso, contarles, apenas tenga la fecha en este mismo micrófono les contaré para que nos acompañen. Yo pedí que estuviera el compañero Daniel a la cabeza de la iniciativa, sin embargo, como yo soy un poquito intensa, seguiré pendiente y les estaré contando la fecha y hora. Pedí que fuera en la tarde, teniendo consideración con las sesiones de la JAL, o muy temprano en la mañana, teniendo en cuenta la consideración de las sesiones de la JAL. Ellos deciden que sea en la tarde, entonces les estaré contando fecha y hora y también para que la comunidad esté enterada. Muchas gracias. A usted, compañera, muchas gracias por la iniciativa y la valiosa información. Compañeros, antes de cerrar, quiero decirle que don José Vicente está haciendo una rifa de $1 millón, la boletica vale 20.000 pesos para que los que le quieran colaborar, y sigamos el ejemplo de las compañeras, las personas que trabajan en la alcaldía, que no solamente una, sino le va a comprar 2 boleticas que nos pidió que les apartáramos números. Por favor, colaborémosle a don José Vicente. Muchas gracias. Señorita secretaria, siguiente punto. Sí, señor presidente. Se ha agotado el orden del día.
agotado el tema del día, siendo las 12:35 de la mañana, damos culminar la sesión para el día de hoy. Por favor, detenemos la grabación. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a todas y todos. Feliz tarde. Siendo la tarde para todos.